Buenos días muchachos, la clase de hoy continuaremos viendo el tema de lípidos. Ya la clase de ayer pues veíamos que los lípidos eran moléculas orgánicas compuestas de carbono, hidrógeno, oxígeno y otros elementos. Decíamos que proporcionaban una importante fuente de energía, ¿verdad? Que por cada gramo de lípido que se consumía al momento de quemar o de metabolizar ese gramo de lípidos, íbamos a obtener como resultado 9 kilocalorías de energía. Decíamos que dentro de estas funciones pues se encontraba el que son el componente principal de las membranas plasmáticas, que iban a funcionar pues como señalizadores celulares, ¿no? Porque forman parte de hormonas esteroideas como son los estrógenos y la testosterona, que son mensajeros moleculares, ¿verdad? Que trasladan señales desde los receptores de la superficie celular hasta su objetivo dentro de la célula. Aquí pues tendremos como un resumen de eso que vimos la clase de ayer. Decíamos que esos lípidos pues son moléculas orgánicas que se caracterizan por ser insolubles en agua. Decíamos que nosotros entendemos tal vez cuando nos dicen lípidos pues lo relacionamos con aceites y con grasas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes se han de haber dado cuenta qué es lo que sucede cuando mezclan aceite con agua. Cuando colocan, ¿no?, en un mismo recipiente aceite y agua, pues se dan cuenta que no se mezcla, ¿verdad? Que el aceite queda en la parte superior del recipiente, mientras que el agua queda hacia abajo. Y eso mismo sucede en ocasiones, pues cuando comemos caldos, ¿verdad? Caldo de res, menudo o algo que contiene grasa, vemos que hay como unas esferas de grasa sobre la superficie del caldo que estamos consumiendo, ¿no? Eso es debido a que esas moléculas lipídicas son insolubles en agua. Como no se mezclan con el agua, pues decimos que son hidrofóbicas. Hidro es agua y fóbica pues es miedo. Entonces los lípidos son moléculas hidrofóbicas, ¿sí? No se mezclan con el agua y tienen diferentes funciones, que son algunas de las que ya mencionábamos en la diapositiva anterior. Mencionábamos que su principal función iba a ser como almacenamiento de energía en forma de moléculas que se conocen como triacilglicéridos. También forman parte de la membrana plasmática celular las moléculas de fosfolípidos y esfingolípidos. También sirven de protección, que son ceras, ahorita lo vemos más adelante. También pueden cumplir funciones como algunas vitaminas que son liposolubles, algunos pigmentos como pigmentos, como hormonas y mensajeros celulares, que es lo que ya veíamos la clase de ayer. Los lípidos nosotros los podemos clasificar como saponificables e insaponificables, dependiendo si pueden o no formar jabones. Los lípidos saponificables son los ésteres de ácidos grasos que al reaccionar con hidróxido de sodio o con algún hidróxido fuerte, como puede ser hidróxido de potasio, son capaces de formar jabones. Ejemplos de esos lípidos saponificables son los acilglicéridos, los lípidos complejos y las ceras. Luego, por otro lado, tenemos los lípidos insaponificables, que son aquellos ésteres de ácidos grasos que no forman jabones. Ejemplos de ellos son terpenos, esteroides e icosanoides. También pues veíamos, ¿no?, que en realidad los lípidos nosotros los podemos clasificar, pues les digo, como saponificables o insaponificables. O bien, también lo podemos clasificar de acuerdo a los grupos funcionales que posee. Pero también los podemos clasificar de acuerdo a su solubilidad. Nosotros, como vamos a abordar esta clasificación de lípidos, lo vamos a estudiar en la clasificación de lípidos simples y complejos, ¿sí? Entonces, dentro de los lípidos simples, ya habíamos mencionado la clase de ayer que se van a encontrar aquellos lípidos que no se hidrolizan fácilmente en disoluciones acuosas ácidas o básicas, que ahí se van a encontrar los esteroides, las prostaglandinas y los terpenos. Luego, en la otra rama de esta clasificación tendremos los lípidos complejos, que son aquellos que se hidrolizan fácilmente a constituyentes más simples, como son los ésteres de ácidos carboxílicos de cadena larga, denominados ácidos grasos, que conforman las ceras y los glicéridos, ¿sí?
Entonces, a continuación comenzaremos a ver los lípidos complejos, que son los que están englobando a las ceras y a los glicéridos. Primero, pues vamos a ver qué es una cera. Aquí, pues, lo que les presento son ejemplos de ceras, para que ustedes más o menos se ubiquen y relacionen en la vida real donde hay una cera, donde hay moléculas que son ceras. Ejemplos de ellas es el espermaceti y la cera de abeja. El espermaceti es una molécula que se encuentra en el interior de las cabezas de las ballenas y probablemente se cree que su función es que le ayude a regular su flotabilidad. Por lo que ya mencionábamos ahorita, ¿verdad? Que nosotros, por ejemplo, en el caso cuando tenemos caldo de res o algo que esté grasoso, ¿no? Que esté junto con el agua, esa grasa, como es menos densa que el agua, se va a ir hacia la superficie, flota sobre el agua. Entonces, en el caso de las ballenas, el hecho de que tengan esa molécula al interior de sus cabezas, que es espermaceti, les ayuda a flotar. Además, les ayuda a ampliar los sonidos de alta frecuencia que emiten estos cetáceos para la localización de sus presas. Entonces, esto es la función de este espermaceti, que es una cera que está clasificada como un lípido complejo. Otro ejemplo es la cera de abeja. Con la cera de abeja yo me imagino que la mayoría está más relacionado que con el espermaceti, ¿sí? La cera de abeja pues es esa mezcla de ceras, de hidrocarburos y alcoholes que utilizan las abejas para construir los panales. El espermaceti se encuentra localizado en esta región de la cabeza de la ballena. Entonces les digo, se cree que esta molécula, el hecho de que tenga esta parte de la cabeza de la ballena rellena con espermaceti, le va a ayudar a flotar. Otro ejemplo de cera es la cera de Carnauba, que esa cera también ustedes están muy relacionados con ella, nada más que pues no sabemos que se llama así, ¿verdad? Es una mezcla de ceras de masas moleculares altas. Es el material serio, es decir, es el lípido que reviste las hojas de las plantas y previene la pérdida excesiva de agua por evaporación. Por ejemplo, en el caso de las hojas de los naranjos, de los limones, de los árboles que dan limones, de los naranjos o bien de los truenos que ya les había comentado, se me hace que en otra clase. Si nosotros arrancáramos una hoja de un trueno y luego pues siempre las quebramos, ¿no? Pero ahí podemos observar que la envoltura que reviste la hoja por lo general es grasosa, es así como cera. Esa cera es la cera de Carnauba. ¿Por qué está recubierta de esa cera, de esa cerita, las plantas, las hojas de las plantas? Pues para evitar la pérdida excesiva de agua por evaporación. Es decir, si no tuviera esa capa, ese revestimiento, con el sol, el hecho de que esté muy caliente y que el sol esté irradiando pues ese calor, haría que el agua que está contenida en las hojas de las plantas se evaporara y esas hojas pues quedaran secas, ¿sí? Ese proceso se ve disminuido o ralentizado gracias a esa cubierta de cera que tienen las hojas, a esa cera de Carnauba. Esa es una función. En este caso podemos decir que es una función de evotranspiración, ¿verdad? Pero también a lo mejor podemos decir que es como termorregulador, que los lípidos tienen esa función de termorregulación porque evitan que pierda el agua y evitan, o sea, también a ese mismo tiempo como evitan que haya cambios de temperatura muy bruscos, como lo puede ser el caso de los lípidos que tienen los osos polares debajo de su piel. Debajo de su piel tienen una gruesa capa de lípidos, la cual les permite evitar cambios de temperatura bruscos y que puedan mantener su calor corporal aunque estén en temperaturas bajo cero en su hábitat natural, que sería el polo norte, ¿no? Entonces, eso es importante también de mencionar, los lípidos pueden llegar a tener funciones de termorregulación. Entonces les digo, de entre los lípidos simples tenemos lo que son ceras y glicéridos.
Ceras, ejemplos de ceras, así en la vida diaria, pues van a ser el spermaceti, que les digo que está localizado en el interior de la cabeza de la ballena, cera de abeja y cera de carnauba. Luego, el spermaceti, su nombre, digamos, pues más sistemático, más que spermaceti, que sería un nombre común, es palmitato de cetil. Si se fijan, este no es el nombre sistemático de acuerdo a la IUPAC, porque no nos está diciendo el número de carbonos que está comprendiendo este éster. Esta es la molécula o esta es la fórmula esqueletal de esa molécula que se conoce como spermaceti. Si se fijan, pues es un éster. ¿Cómo lo sé? Porque aquí hay un grupo carbonilo, aquí hay un carbono unido a un oxígeno mediante una doble ligadura. Ese carbono está unido a otro oxígeno y este oxígeno a otro radical. Y entonces por eso sé que es un éster derivado de un ácido graso. Por eso ahorita decíamos que cuando los lípidos los clasificábamos como saponificables o insaponificables, estábamos hablando de ésteres de ácidos grasos, ¿sí? En el caso de las ceras son lípidos saponificables y son lípidos complejos. Entonces, esta es la molécula de esa spermaceti. Este éster está constituido por una cadena de ¿cuántos átomos de carbono? Los vamos a contar. Aquí hay un carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 átomos de carbono de este lado. Y de este lado de acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 también. Si ustedes recuerdan la nomenclatura de los ésteres, recordarán que en ésteres se mencionaba la cantidad de números de carbono que existen del lado del carbonilo pegado, aunado a la terminación ato, seguido de la palabra de y luego el radical de este otro lado que debe de tener terminación hilo. En este caso, como hablamos de 16 átomos de carbono, estamos hablando de un hexadecanoato, porque tiene 16, hexadecanoato de, y aquí tendríamos que hablar del radical de 16, ¿verdad? Sería hexadecanilo, ¿sí? Hexadecanoato de hexadecanilo sería la nomenclatura de acuerdo a la IUPAC del spermaceti. Y eso lo podemos buscar, ¿no? Si nos vamos nosotros aquí a internet y aquí le ponemos spermaceti. Nombre o nombre IUPAC, a ver qué nos sale. Para corroborar eso, ¿no? Decimos que esa es una molécula. Alcohol cetílico no es spermaceti. Y lo podemos ver también en imágenes, ¿no? Para ver que si es la molécula que andamos buscando. Aquí es el ácido cetílico, ¿sí? Sin embargo, nosotros queremos el spermaceti. Ese es el ácido mirístico. Válgame, ¿por qué no encontramos el spermaceti? Spermaceti pues nos va a dar lo que es que se encuentra localizado dentro de la cabeza, ¿no? De la ballena. O bueno, así tal cual como viene aquí, palmitato de cetilo. Si nosotros nos vamos a todo y vemos cuál es el nombre de acuerdo a la IUPAC, vamos a ver que es hexadecanoato de hexadecilo, que es lo que les mencionaba, que es el nombre de acuerdo a la IUPAC. También conocido como palmitato de cetilo, es derivado del ácido hexadecanoico y del hexadecano, ¿sí? Entonces, ese sería el nombre de acuerdo a la IUPAC o el nombre sistemático, ¿sí? El nombre común sería palmitato de cetilo o también comúnmente conocido como spermaceti. Luego, esto es en cuanto a las ceras. Ahora, ¿qué tenemos en cuanto a los glicéridos? Los glicéridos tal vez ustedes los han escuchado hablar, pero más bien los han escuchado que los mencionan como triglicéridos, o sea, 3 glicéridos, ¿sí? Es más común escuchar hablar de triglicéridos que simple y sencillamente de glicéridos, ¿no? ¿Qué son esos glicéridos o qué son esas moléculas? Esas moléculas son ésteres de ácidos grasos simples
del triol, conocido como glicerina. Los más comunes pues son los triglicéridos. Se les conoce comúnmente como grasas si se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente. La mayor parte de los triglicéridos derivados de los mamíferos son grasas, como la manteca de cerdo. Pero al interior de los organismos, esa grasa es líquida porque está a temperatura corporal. Es decir, está a 37 grados centígrados o alrededor de 36-37 grados centígrados. En plantas y animales de sangre fría, esos glicéridos normalmente son líquidos y se conocen como aceites, ¿sí? En el caso de los glicéridos, nosotros hablamos de que en veces decimos, bueno, una grasa, pues una grasa sabemos que es un glicérido que está sólido a temperatura ambiente. Luego a veces que decimos, es un aceite, porque es un glicérido que se encuentra líquido a temperatura ambiente. Por ejemplo, muchos de ustedes, pues deben de conocer la manteca de cerdo. ¿Cómo es, no? Pues es un sólido blanco, ¿no? Que si ustedes lo calientan o le aumentan la temperatura, pues se hace líquido, ¿no? Pero si lo dejan a temperatura ambiente, se hace grasa, se hace dura, se solidifica. Sin embargo, el hecho de que esté así a temperatura ambiente no significa que en el interior del cerdo esté así sólido, sino que en el interior del cerdo, pues como su temperatura corporal es mayor a 30 grados centígrados, se va a encontrar líquida, ¿sí? O sea, va a andar ahí líquida. Luego, en el caso de los peces, por ejemplo, de las plantas, esos glicéridos que están contenidos en su interior van a estar en estado físico líquido y por eso se conocen como aceites. Ustedes tal vez han escuchado hablar de eso, de que el aceite omega 3, ¿no? O omega 3, omega 6. Ese tipo de aceites se localizan en los pescados, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Porque son glicéridos que componen o conforman parte de esos peces. También en muchos aceites vegetales que venden como aceites comestibles, luego dicen eso, ¿no? Que es rico en aceite omega 3. Por ejemplo, como puede ser el aceite en aerosol, que es el PAM, o el Nutrioli, o cualquiera de otros, ¿no? También les mencionan eso, que son aceites ricos en omega 3 o en ese tipo de glicéridos. Entonces, las grasas y los aceites generalmente se utilizan en energía para almacenar a largo plazo tanto en plantas como en animales. Nosotros como mamíferos, los humanos, almacenamos, digamos, nuestras reservas de grasa, pues en forma de grasa, ¿no? Y pues por eso luego nos salen que las lonjas, que en la panza, que las llantitas en los brazos, que las piernas nos engordan, ¿no? Pues porque ahí tenemos nuestra reserva de grasa. En el caso de las plantas van a guardar su reserva de grasas en forma de aceite, ¿sí? Y les digo, el aceite pues son glicéridos que se encuentran líquidos a temperatura ambiente, mientras que las grasas son glicéridos que se encuentran sólidos a temperatura ambiente. Los ácidos grasos de los triglicéridos comunes son ácidos carboxílicos lineales y largos de entre 12 y 20 átomos de carbono. ¿Qué significa esto? Los glicéridos están conformados por ácidos carboxílicos. Y esos ácidos carboxílicos tienen que estar constituidos en una extensión de 12 a 20 átomos de carbono. La mayoría de esos ácidos carboxílicos que forman parte de los glicéridos contienen un número par de átomos de carbono. Esto es muy importante y no se les debe de olvidar, porque en el metabolismo de lípidos esto es fundamental. Los lípidos, las grasas, se degradan por un metabolismo que se conoce como beta-oxidación lipídica en la mitocondria, en ese organelo celular. La beta-oxidación lipídica lo que hace es que toma ese ácido graso, y ese ácido graso, como la mayoría, casi siempre, va a estar constituido por números pares de átomos de carbono. La beta-oxidación sucede
Cuando tú agarras ese ácido graso y se empieza a metabolizar de 2 en 2 moléculas, de 2 en 2 átomos de carbono, se van cortando de 2 en 2 átomos, ¿sí? Eso ya lo van a ver con más detalle en bioquímica, pero por ejemplo, si yo tengo un ácido graso de 20 átomos de carbono, en la primera vuelta que se da en el ciclo de beta oxidación, al final yo me quedo con un ácido graso de 18 carbonos porque 2 ya se desprendieron. A la siguiente vuelta me quedo con 16, a la siguiente con 14, a la siguiente con 12 y así sucesivamente hasta que no me quedo con nada, ¿verdad? Me quedo con 2. Esto es muy importante porque si tenemos un número impar de átomos de carbono, entonces el ciclo de la beta oxidación, ese lípido no se puede metabolizar por completo porque siempre le van a quedar 3 carbonos al final. La enzima, pues digamos, siempre va a cortar cuando son 2 carbonos, siempre 2 carbonos, 2 carbonos, 2 carbonos, y si tenemos impar, pues ahí el metabolismo, pues batalla, digamos, un poquito más, ¿no? Entonces, por lo general, los glicéridos, bueno, los ácidos carboxílicos que forman parte de los glicéridos tienen números pares de átomos de carbono, con una longitud de entre 12 y 20 átomos de carbono. Luego, nosotros, a partir de esos ácidos grasos, cuando se enlaza un ácido graso con el otro, puede originar lípidos, ¿sí? Es como lo que mencionábamos en carbohidratos. Nosotros, si tenemos esos monosacáridos, cuando los vamos enlazando unos con otros, formamos polisacáridos. Luego, en el caso de los ácidos nucleicos, nuestra unidad fundamental de ácido nucleico es un nucleótido. Cuando un nucleótido se enlaza con otro nucleótido, entonces estaremos formando ácidos nucleicos. En este caso, cuando yo estoy enlazando un ácido graso con otro ácido graso, voy a estar formando, ¿qué? Lípidos. Ese ácido graso, para poderse unir con otro ácido graso, va a generar o va a formar un enlace que conocemos como enlace éster. Entonces, cuando se unen varios ácidos grasos mediante enlaces ésteres, voy a originar una molécula lipídica. En el caso de los carbohidratos, ya mencionábamos que si yo pego un monosacárido con otro, se va a generar un enlace glucosídico. En el caso de los ácidos nucleicos, si yo pego un nucleótido con otro, lo voy a pegar mediante un enlace fosfoéster. Y si estoy hablando de los dos enlaces que tiene el grupo fosfato con ambas pentosas, la de arriba y la de abajo, entonces estaré hablando de un enlace fosfodiéster. En este caso, cuando un ácido graso se une con otro, se unen mediante un enlace éster para formar un lípido. ¿Qué es eso de un enlace éster? Si yo les dijera, aquí tenemos un triacilglicerol, identifíquenme el enlace éster, pues ustedes me tienen que indicar una rayita. Todas las rayitas indican enlaces, pero yo únicamente les pediría que me digan dónde está el enlace éster. Para poder generar un triacilglicerol, lo que se une son 3 ácidos grasos, 3 ácidos carboxílicos con una molécula de glicerina o conocida como glicerol. El glicerol es un polialcohol, es una molécula que contiene 3 grupos hidroxilos, como lo pueden observar aquí. Son 3 carbonos los que la están constituyendo y en cada uno de esos carbonos se le une un OH. Esto es una molécula de glicerol, que es lo mismo que glicerina. Cuando esta glicerina se une a 3 ácidos carboxílicos, 3 ácidos grasos, se da una reacción que se conoce como reacción de esterificación. ¿Por qué? Porque se generan esos enlaces ésteres. Ese enlace éster, ¿cómo se forma? Si ustedes se fijan, aquí tendrían su ácido graso. Déjenme lo cambio aquí el puntero por una plumita. Ustedes aquí tendrían su ácido graso, es todo esto. Lo que se va a unir para formar un enlace éster es el hidrógeno del carboxilo, se va a unir con el OH del glicerol. Esto, al momento en que yo uno un OH con un hidrógeno, ¿qué me va a resultar? Una molécula de agua.
Entonces, en cada uno de estos se está generando una molécula de agua. Por eso, cuando yo voy a adicionar o cuando yo voy a sintetizar un triacilglicerol, pues yo voy a obtener que de cada uno de la unión del ácido graso con un OH del glicerol, voy a tener el desprendimiento de 3 moléculas de agua, que son las que están aquí escritas en la reacción. Luego, se genera un enlace éster. Ese enlace éster, ¿a quién une? A este oxígeno del ácido graso lo va a unir con el CH2 de la glicerina. Este oxígeno se tiene que unir con esto de aquí y entonces se va a formar el enlace éster. Lo mismo aquí, este oxígeno se une a este CH2 y se forma el enlace éster. Por lo tanto, si yo les dijera, indíquenme en esta molécula de triacilglicerol cuáles son los enlaces ésteres, esos enlaces serían estos de aquí. Este es uno, este el otro y este el otro. Porque es el enlace que está uniendo este oxígeno, que es este de aquí, de ese ácido graso, más el CH2 de la glicerina. Entonces, estos 3 que yo puse en rojo son los enlaces ésteres de cada uno de esta molécula de triacilglicerol. Entonces, ese enlace éster es el que se produce cuando se une un ácido carboxílico con un grupo OH de la molécula de glicerol. Cuando yo combino esos tres ácidos carboxílicos con la molécula de glicerol, a esa reacción se le conoce como esterificación, porque estoy generando un éster, una molécula que pertenece al grupo funcional éster, que ya lo vimos en el segundo parcial. Decíamos que el grupo funcional de un éster es un carbonilo unido a un oxígeno y que ese grupo carbonilo unido al oxígeno va a estar unido a 2 radicales, a un radical 1 y a un radical 2, o aquí podemos ponerle 1', ¿sí? Nada más para diferenciarlos. Entonces, a partir de esta unión yo generaré una molécula éster que es un triacilglicerol. Luego, nosotros, como acabamos de ver, sabemos que los glicéridos pues están constituidos por ácidos grasos. Y que esos ácidos grasos, entonces, ¿qué son, no? Los ácidos grasos son biomoléculas consistentes en largas cadenas hidrocarbonadas que con mayor frecuencia contienen de 16 a 18 átomos de carbono con un grupo carboxilo en un extremo, ¿sí? Que es lo que veíamos que era un ácido carboxílico. Los ácidos grasos entonces son ácidos carboxílicos que están constituidos frecuentemente entre 16 y 18 átomos de carbono y en un extremo tienen un grupo carboxilo. Aquí tenemos ejemplos de esos ácidos grasos. Cuando un ácido graso está constituido de 16 átomos de carbono, recibe el nombre común de palmitato. Si tiene una conformación de 18 átomos de carbono, se conoce como estearato. Aquí hay algo muy importante que quisiera mencionar. Si se fijan, todos los ácidos grasos aquí pues son ácidos carboxílicos que en un extremo tienen ese grupo carboxilo. Nada más que aquí pues les falta el hidrógeno, ¿verdad? Porque ese grupo carboxilo, digamos que está desprotonado, o sea, el hidrógeno ya se fue. Sí, ya actuó como ácido, se dio su hidrógeno, es como si estuviera en una solución acuosa, por eso nada más tenemos COO, pero aquí es porque el hidrógeno se le fue y por eso tiene esa carga negativa, esa rayita. Luego, aquí quiero que se fijen bien en esto. Podemos tener ácidos grasos, es decir, moléculas orgánicas compuestas de carbono, hidrógeno y del grupo carboxilo, que están unidas por enlaces sencillos, es decir, nada más aquí tienen un solo enlace, ¿sí? Se ve que nada más tienen una rayita. Cuando el carbono está unido a sus 4 posibles posibles sustituyentes a los cuales se puede unir, se dice que el carbono está saturado, porque tiene saturados todos sus enlaces posibles que puede tener, ¿no? Es decir, sus 4
posibles enlaces los tiene ocupados el carbono. Cuando únicamente tenemos enlaces sencillos, decimos entonces que estas moléculas son moléculas saturadas. O sea, hay ácidos grasos saturados y ácidos grasos insaturados. Los saturados son cuando el carbono pues tiene completas sus 4 enlaces que puede tener, ¿sí? Luego, cuando hablamos de un ácido graso insaturado, hablamos de un ácido graso insaturado cuando hay al menos una doble o una triple ligadura en esa molécula de ácido graso, como sucede en este caso de aquí. Aquí vemos que hay un ácido graso de 18 átomos de carbono, pero la diferencia que hay entre el esterato con el oleato es que en el oleato hay la presencia de una doble ligadura que acá no está. Entonces, cuando nosotros hablamos de un ácido graso saturado de 18 átomos de carbono, pues sabemos que estamos hablando del estearato. Pero luego, si yo hablo de un ácido graso insaturado de 18 átomos de carbono, puede haber varios tipos de molécula que tengan esa característica que yo estoy mencionando, que estén conformados por 18 átomos de carbono y que contengan al menos una doble ligadura. En este caso, ¿cómo sé que es el oleato? Porque me tienen que indicar exactamente entre cuál y cuál carbono está esa doble ligadura. En este caso, la doble ligadura está entre el carbono, ese es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, entre el carbono 9 y en el 10, cuando hay una doble ligadura ahí, en un ácido graso de 18 átomos de carbono, pues decimos que se trata del ácido graso oleato, porque ese es su nombre común. Luego, cuando hablamos de ácidos grasos saturados, esas moléculas son más rígidas. Si se fijan aquí, nosotros tenemos aquí la representación como atómica. ¿Cómo se vería esa estructura si uniéramos un átomo con otro átomo para formar ese ácido graso? Y podemos observar que cuando los ácidos grasos son saturados, es decir, cuando únicamente hay enlaces sencillos, estas moléculas son rígidas, son totalmente rectas. Mientras que cuando hay al menos una doble o una triple ligadura, hay más flexibilidad con esa molécula. De hecho, aquí donde se da como que esa flexión es donde hay un doble enlace. Eso le permite ser más flexible a la molécula. Es decir, los ácidos grasos insaturados son más flexibles en su molécula a diferencia de los ácidos grasos saturados, ¿sí? Luego, eso es lo que les mencionaba en la diapositiva anterior. Los ácidos grasos los podemos clasificar como saturados o insaturados. Son ácidos grasos saturados cuando todos los enlaces entre carbonos son sencillos. Eso se da pues casi siempre en aquellos ácidos grasos que son sólidos a temperatura ambiente, es decir, en las grasas. Luego, los ácidos grasos insaturados son aquellos ácidos carboxílicos los cuales poseen al menos un doble o un triple enlace entre los carbonos. Por lo general, esas insaturaciones se presentan en aceites, en ácidos grasos que son líquidos a temperatura ambiente, ¿sí? Aquí no iba líquido, iba la palabra aceite y me equivoqué. Entonces, por lo general vamos a encontrar que los ácidos grasos insaturados son aceites y los saturados son grasas, ¿sí? Luego, eso es lo que les mencionaba, que los ácidos grasos saturados tienen una estructura más rígida, son como más, pues sí, más rígidos en su estructura porque están saturados. Mientras que los ácidos grasos insaturados, donde tienen la doble o la triple ligadura, les da como mayor flexibilidad y eso hace que la molécula sea menos rígida a diferencia del ácido graso saturado. Por ejemplo, aquí podemos tener el nombre común de algunos de los ácidos grasos saturados e insaturados. Aquí pues nos están mencionando el número de átomos de carbono que conforman cada ácido graso, ¿no? En este caso, por ejemplo, dicen, tienes una estructura de un ácido graso conformado por 12 átomos de carbono con puros enlaces sencillos, es decir, eso es un ácido graso saturado. Se conoce normalmente con el nombre de ácido láurico. En el caso de un ácido graso de 14 átomos de carbono y que es saturado, pues se conoce con el nombre de ácido mirístico. El que está conformado por 16 átomos de carbono se conoce como ácido palmítico.
el de 18 como ácido esteárico, el de 20 como ácido araquidónico. También me gustaría que vieran esto del punto de fusión o la temperatura de fusión, que nosotros conforme vamos aumentando la cadena de carbonos en ácidos grasos saturados, el punto de fusión es mayor. ¿Qué significa eso? Necesito aplicarle una mayor cantidad de energía a una molécula más grande para lograr su fusión, así es más chiquita, ¿sí? Esto tiene implicaciones dentro de salud humana, por ejemplo. Si nosotros estamos cocinando con manteca de cerdo, vamos a necesitar una temperatura mayor para que se genere esa fusión, a diferencia de si usamos aceite, por ejemplo. Luego, en el caso de tener ácidos grasos insaturados, pues se van a tener diferentes nombres a pesar de que tengamos el mismo número de átomos de carbono. ¿Por qué? Porque si es monoinsaturado significa que únicamente tiene una doble ligadura. Si decimos que es disaturado, es que tiene dos. Normalmente mencionamos que son ácidos grasos poliinsaturados, ya cuando tienen más de una insaturación. Cuando tienen 2, 3, 4, decimos que es un ácido graso poliinsaturado. Y aquí, por ejemplo, pues podemos observar que en el caso del ácido oleico, pues se trata de un ácido graso insaturado de 18 átomos de carbono, pero la insaturación la tiene entre el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre el carbono 9 y 10, ¿no? Es el ácido oleico. Luego, si hablamos de otro ácido graso que esté insaturado, que tenga dos insaturaciones y que esté entre el carbono 9 y 10 y 12 y 13, entonces estaremos hablando del ácido linoleico. Luego, si tenemos tres insaturaciones en un ácido graso de 18 átomos de carbono y esas insaturaciones están entre el carbono 9 y 10, 12 y 13, 15 y 16, estaremos hablando del ácido linolénico. Luego, fíjense bien, yo también puedo tener un ácido graso de 18 átomos de carbono con tres insaturaciones, pero si las insaturaciones están entre diferentes carbonos, entonces no van a recibir el mismo nombre, como es lo que sucede entre el ácido eleoesteárico y el ácido linolénico. En el eleoesteárico yo tengo las insaturaciones entre el carbono 9 y 10, entre el 11 y el 12, entre el 13 y el 14. Por eso pues sí recibe un nombre diferente. Luego, en el caso del ácido araquidónico, pues estoy hablando de un ácido graso de 20 átomos de carbono poliinsaturado. Tiene 4 insaturaciones, como se pueden observar aquí. Es decir, tiene 4 dobles ligaduras, ¿sí? Entonces, decimos que un ácido graso lo podemos clasificar como saturado, monoinsaturado o poliinsaturado según el número de dobles enlaces que tenga la cadena. Si no tiene dobles enlaces y únicamente tiene enlaces sencillos, hablamos de un ácido graso saturado. Si tiene solo un doble enlace, decimos que es un ácido graso monoinsaturado. Si tiene dos o más dobles enlaces, hablamos de un ácido graso poliinsaturado, ¿sí? Luego, me gustaría aquí pues que viéramos este tipo de nomenclaturas. ¿A qué nos referimos cuando decimos es un ácido graso 16 2.0? ¿Sí? Eso es importante porque muchos libros de química... Ay, perdón. En muchos libros de química orgánica, cuando en ácidos grasos se representa esta nomenclatura así, ¿sí? Les digo, en este caso decimos, bueno, que como no hay dobles enlaces, decimos que es un ácido graso saturado, ¿verdad? En este caso, pues aquí tenemos el ácido palmítico. Luego, yo puedo representar este ácido graso únicamente diciendo 16C. ¿Qué significa? Que hay 16 átomos de carbono y es un ácido graso saturado, ¿sí? Yo nada más con decir 16C, sé que no tiene dobles enlaces y que tiene 16 átomos de carbono. Luego, en el caso de un ácido graso insaturado, pues les digo que es aquel que va a tener al menos una doble ligadura, como es el ácido
palmitoleico, como se muestra aquí, ¿no? Aquí decimos, es un ácido graso de 16 átomos de carbono, pero tiene un doble enlace entre el carbono 9, en el carbono 9, ¿sí? Luego, nosotros podemos tener esta nomenclatura que vemos aquí. ¿Qué significa eso de 16 2.0? Cuando estamos hablando de ácidos grasos, si yo veo estos números aquí que me dicen, me pueden decir, este ácido graso, ¿qué significa? 16 2.0. Antes de los 2 puntos, tenemos que indicar el número de átomos de carbono que conforman la cadena de los ácidos grasos, que en este caso sería 16. Significa que este ácido graso tiene 16 átomos de carbono. Después de los 2 puntos, yo indico la cantidad de dobles enlaces que hay. Si yo aquí le pongo un 0, significa que no hay dobles enlaces. Por lo tanto, el número 16 2.0 me está hablando de un ácido graso que no tiene dobles enlaces. Por lo tanto, puedo decir que es un ácido graso saturado conformado por 16 átomos de carbono. Eso significa esto de 16 2.0. Es un ácido graso de 16 carbonos sin dobles enlaces. Luego, si estamos diciendo que hay un doble enlace, ese doble enlace yo lo voy a representar como sigue a continuación. En este caso, yo hablo de un ácido graso de 16 carbonos que tiene un doble enlace entre el carbono 9 y el 10. Entonces, yo aquí tengo que poner que es 16 2.1 y luego pongo este 9 chiquito que significa que ese doble enlace que estoy diciendo que hay está en el carbono 9. Yo pongo este triangulito que significa enlace cis. Esto no vamos a entrar en detalles, pero cuando hablamos de dobles enlaces, las moléculas pueden tomar una configuración cis o trans. Cis es esto, que ambas partes de la molécula, a los lados del doble enlace, las dos están para arriba o las dos están para abajo. Eso es cis. En el caso del trans, significaría que esta parte de la molécula está arriba y la que le sigue estaría abajo. O que esta está abajo y la que le sigue está arriba. Eso es trans. Pero casi siempre todos los dobles enlaces que se van a presentar van a ser cis. Y para presentar ese enlace cis, nosotros ponemos este triangulito de aquí. Entonces, esta nomenclatura, si la vemos aquí, pues nos está diciendo que hay un ácido graso monoinsaturado, porque hay un único doble enlace en el carbono 9 y es un enlace cis de un ácido graso conformado por 16 átomos de carbono, ¿sí? Entonces, por hoy dejamos hasta aquí la clase y ya mañana continuamos con ácidos grasos. De hecho, bueno, sí está bien, así le hacemos. Y el jueves tendríamos videollamada. Más tarde les mando el link de la videollamada para la clase del jueves. Les agradezco su atención, muchachos. Espero que tengan una bonita tarde y repasen estas clases. Si hay algo que no le entienden, por favor háganmelo saber, pues para tener una clase de asesorías. Hasta luego y muchas gracias. Bueno, descartar.